pues ya explotaron su abasto en sí petrolero, y ya ahorita que no tienen dicen, uy, soy súper sustentable, ¿no? Todos mis vehículos eléctricos y demás. Pero sí, sí, realmente este reloj de esto trata, ¿no? De tener esta armonía entre nosotros, dijéramos, sin importar qué clase o qué tipo de religión o creencias tengas. Yo soy actualmente estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Este podcast cuenta con el respaldo de el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 2022-2023. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a el penúltimo capítulo de la primera temporada del podcast de ciencia. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo, se encuentra con nosotros Gloria Lozano Rosas, quien también pues es mi hermana. Hola hermana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a participar contigo, a colaborar un poquito hablando de ciencia. Excelente, pues el agradecimiento es mutuo. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy interesante en relación a pues la sustentabilidad, pero al mismo tiempo al poco o escaso tiempo que nos queda como sociedad y como humanidad para hacer algo al respecto de pues el deterioro ambiental, ¿no? Alguna vez escuché por ahí un concepto, una teoría, no sé realmente qué sea, tú nos ayudarás a entender, que hablaban de algo así como la hora del fin del mundo o el tiempo antes del fin del mundo. Y me parece que es como un grupo de científicos que se encargaron de decidir cuánto tiempo nos quedaba, hablando de una analogía, antes de ya no poder hacer más, ¿no? ¿Sabes? Entiendo que por tu carrera seguramente sabes más de esto, ¿no? Así es realmente el fin del mundo, la hora cero, tiene diferentes nombres, ¿no? Realmente. Y sí, como dices, realmente es un grupo de científicos del proyecto Manhattan que más que nada ellos se dedicaron a hacer esta pues investigación científica como tal, ¿no? De decir, a ver, qué tanto deterioro hemos realizado al mundo en diferentes aspectos, porque muchas veces escuchamos sustentabilidad y tanto empresarial como personalmente pensamos en la ecología. Y la sustentabilidad en sí, sus pilares son lo económico, social y ecológico, porque no puede haber una sin la otra, ¿no? Al final de cuentas, si dañamos el medio ambiente donde vivimos, nos dañamos nosotros, a nuestra sociedad y con ello nuestra economía. Entonces, este grupo de científicos lo que hizo fue hacer todo un análisis a nivel pues, mundial y determinaron horas. Por ejemplo, ahorita podemos decir, estamos a 12 menos 7 minutos de llegar a la hora cero, que vendría siendo como esta analogía, ¿no? De decir, es el momento en que ya no hay marcha atrás, ya no podemos hacer nada por salvar nuestro mundo. Sin embargo, no es como tal, o sea, 7 minutos, ¿sabes? Va variando de acuerdo a las emisiones de gas que producimos y demás, va reduciendo o va aumentando, depende de nuestras acciones. Entonces, igual esto quiere decir que tenemos tiempo, ¿no? Realmente, no es como tal, reitero, 7 minutos, sino que tenemos todavía un proceso de varios años en los que podemos tener acciones, tenemos eh, que hacernos conscientes más que nada, ¿no? De que sí está en nuestras manos el cambio, no se trata de decir, ah, es que yo sola o yo solo no puedo o somos muy pocos, porque en realidad somos muchos, solo que nos falta organizarnos tal vez un poquito más, ¿no? Pero sí, sí, realmente este reloj de esto trata, ¿no? De tener esta armonía entre nosotros, dijéramos, sin importar qué clase o qué tipo de religión o creencias tengas, pues es esto, ¿no? Realmente el no dañarnos unos a los otros, el hacernos conscientes de nuestros actos, de nuestras acciones, porque, y no solo hacia la sustentabilidad, voy a decir, ¿no? Un poquito más allá, muchas veces no nos damos cuenta del lugar en el que estamos, en el lugar donde vivimos, todo lo que nos rodea, o sea, nos enfocamos mucho a trabajar o a estudiar o a nuestro círculo social en el que estamos, que no nos damos cuenta que estamos rodeados de plantas, de animales, de tanta vida, de tantas cosas y al mismo tiempo de tanta contaminación que podríamos estar haciendo algo al respecto.
Fíjate que me llama la atención ahorita que decías esto de que sí, sí podemos hacer, ¿no? Yo también lo creo, yo también pienso que podemos hacer y al mismo tiempo pienso que quienes podrían hacer más nos dejan la tarea a nosotros, porque hace poco, no sé qué será, hace un mes o quizá menos, se rompió el récord de vuelos comerciales simultáneos o algo así, ¿no? Y cuando se habla de contaminación ambiental o de un impacto directo sobre la contaminación, pues entiendo que se encuentra este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los vuelos comerciales. Bueno, no sé si solo eran vuelos comerciales o vuelos en general, pero bueno, se rompió un récord por ahí. Y pensando en eso, decían, hay un analista, bueno, no sé cómo llamarlo, pero hay un personaje ahí en YouTube que me gusta escuchar mucho, que se llama Diego Rosarín, y él decía, eh, pues sigan comprando sus popotes de bambú, sus popotes biodegradables, sigan creyendo que con eso van a lograr algo. Total, quienes tienen mayor impacto, pues sigan haciendo de lo suyo y como dando a entender, sí podemos hacer, pero comparado con los que realmente pueden más, se vuelve complicado. Y bueno, para terminar de esta idea, decían que, por ejemplo, el término huella de carbono fue acuñado o fue creado con la intención de que cuando pensemos en el impacto que podemos generar negativamente hacia el medio ambiente, viene de las personas, ¿no? Porque una huella, digamos, de carbono, bueno, yo pienso en una huella de carbono, me imagino una huella de un zapato, ¿no? Y no pensamos en una huella de un tractor, por ejemplo, o de una maquinaria industrial y algo así. Y bueno, a lo que iba es, muchas industrias terminan contaminando mucho y están haciendo tan poco en comparación de lo que nosotros como individuos podemos estar haciendo, ¿no? ¿Tú qué podrías decir al respecto de esto? O sea, si crees que hay una solución, algo se podría hacer para que lográramos, no sé, convencer, obligar a las empresas a que también se sumaran y no solo nos echaran la culpa. Sí, claro que sí, por supuesto. Digo, respondiendo ahorita directamente la pregunta como tal, sí, está en nosotros como ciudadanos ejercer esa presión, porque es, pues nosotros más jóvenes, ¿no? Que nos mantenemos estudiando o en ciertas áreas laborales, sabemos que todo en cada país depende de la oferta y la demanda, ¿no? Si nosotros como consumidores dejamos de adquirir ciertos productos porque las empresas contaminan, van a tener que hacer cambios sí o sí. Y pues ya nos encontramos en una actualidad de transparencia en la que podemos entrar a, pues como tal, ver a todas las empresas, a lo que tú quieras, desde el súper, es decir, Walmart, Chedraui, Sam's, empresas de distribución como DHL y demás, te muestran. No voy a decir que todo lo que ponen ahí es 100% real, obviamente, ¿no? Pero te muestran acciones que ellos tienen, incluso no solo acciones de yo como empresa, dijéramos, siembro árboles, ¿no? Sino que tienen igual ciertas dinámicas con la sociedad de decir, ¿saben qué? Ok, vamos ahora todos, no nada más yo empresa voy a ir a sembrar, no, participen, principalmente lo hacen, obviamente, para que uno pueda decir, sí están sembrando árboles, ¿no? Pero igual depende de uno realmente ir, ¿no? Decir, yo, Gloria Lozano, fui y sí sembraron árboles y sí sembraron tal cantidad de árboles y no fueron solo 10, ¿no? Y no solo fue una fotito para subir a su página. Entonces, sí está en nuestras manos. Hablando un poquito, regresándome a los comentarios que hiciste, la huella de carbono, sí, realmente nosotros pensamos en huella y claro, lo primero que pensamos es en esta marca que dejamos de zapato, ¿no? Y que igual está la huella de los animales, la huella, dijeras tú, ¿no? De los vehículos y no solamente pues de un camión. Como comentabas, realmente la huella que dejan los aviones. Creo que a todos nos ha tocado alguna ocasión en nuestra vida voltear al cielo y ver como una línea blanca que decimos que se partieron las nubes, ¿no? Porque pasó cierta nave por ahí que dejó emisiones, que partió las partículas y demás y deja esta línea, ¿no? Y así
todo en este mundo, o sea, incluso yo ahorita, nosotros ahorita que estamos platicando, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, en este preciso momento, sentaditos, entre comillas, sin hacer nada, estamos generando una huella. Eh, Existen páginas incluso que tú te metes a cualquier buscador y pones mi huella ecológica o huella de carbono y te dan referencias. Muchas veces son bastante como exageradas, creo yo, muy impresionantes, porque uno no es consciente, reitero, ¿no? De la cantidad de contaminación que hacemos, que muchas cosas que realizamos ni siquiera somos conscientes que contaminan, como tener, por ejemplo, tu bandeja de correo electrónico con demasiados correos contamina, hay que limpiarla realmente, cosas que muchas veces desconocemos, ¿no? Y estas páginas te ayudan o te guían en qué cosas puedes hacer, ¿no? ¿Qué cosas puedes modificar? Creo que a modo personal no se trata tanto de enfocarte en, por ejemplo, ay, yo, Gloria, sembré un árbol, cuando una empresa más grande, empresa X, puede sembrar 1,000 árboles, ¿no? Y no lo está haciendo. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en ese caso para presionar a esa empresa que haga algo? Y esto solo por hablar, reitero, del modo ecológico, ¿no? Por ejemplo, nada más, no quiero meterme mucho al tema, ¿no? Pero con la construcción del Tren Maya hay muchas cosas a favor, muchas cosas no tan beneficiosas, pero así todas las empresas cuando realizan una deforestación, cambios al ecosistema, tienen que, bueno, hablando de sustentabilidad, tienen que realizar estos cambios a favor, ¿no? A decir, a lo mejor en el proceso talé árboles, pues tengo que recuperarlos. O hay incluso empresas que no los talan y los mueven, ¿no? De sitio. Pero depende, reitero, de nosotros como ciudadanos, acercarnos y decir, ok, va a entrar tal empresa, van a poner una plaza comercial, está bien, va a ayudar a la economía, pero ¿qué nos van a dar? ¿No? O sea, como ciudadanos, ¿qué nos van a dar? Nos toca a nosotros exigir. Creo que hemos visto muchísimos casos en las noticias de lugares como Oaxaca, que son personas muy unidas que dicen, aquí no entras. Y si ellos dicen no entras, no son gobierno, no son figuras públicas, son como tal la población, pero se unen realmente que no permiten que entren. Y si lo permiten es bajo sus propios términos, bajo sus condiciones, entonces también nos toca aplicar, ¿no? Aprender un poquito de esto para aplicarlo nosotros mismos y decir, a ver, tú Ricardo, tú Abraham, tú Kevin y yo Gloria nos vamos a unir y vamos a hacer un grupo, así como este grupo de científicos se reunieron. No necesitamos ser científicos, pero nos podemos reunir, podemos hacer la fuerza para lograr un cambio significativo. Igual, muchas veces comentan como que el gobierno no hace, ¿no? O el gobierno es el que tiene que hacer. Y realmente el gobierno da muchas herramientas. Igual, si uno se mete a buscar, ¿no? Darse un poquito de tiempo, hay muchos libros, hay mucha información de qué cosas podemos hacer, cómo podemos realizar igual esta presión para las grandes empresas. Reitero, no depende solo de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo disminuir mi huella de carbono dejando de consumir ciertos productos, por ejemplo, productos animales. ¿Y qué va a ocurrir? Que la industria cárnica va a decir, oye, a ver, no soy nada más yo, ¿no? Con esta mentalidad. Somos un grupo grande de personas que dicen, tengo que cambiar mis hábitos alimenticios por salud, o etcétera, etcétera. Y las empresas cárnicas dicen, ok, ahora nos sobra carne, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues reducen a lo mejor la compra de ganado, etcétera. Con esto se reducen contaminación de la tierra, del aire, de las aguas y demás. Hay igual, digo, súper recomiendo que nos metamos por ahí. Hay una plataforma, no sé si puedo o no, pero esta plataforma de la N de color rojo, hay muchos documentales sobre la salud, sobre alimentos, sobre plantas, que incluso hay un último que habla de pues, infecciones, ¿no? Cosas que no vemos, como es que una lechuga incluso puede provocarte una enfermedad tan fuerte, tan grande, y tú dices, bueno, es una verdura, no debería de hacerme mal. Sin embargo, la industria cárnica termina contaminándolo
Y igual dentro de esto vienen procesos, ¿no? De las empresas que se deben de seguir y reitero, el gobierno está dando pautas dentro de esto mismo, no solamente hablando en México, sino a nivel mundial, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como tal es ODS, que es la Agenda 2030, en la cual pues hablamos de objetivos como tal que se hicieron entre todos los países, ¿no? Para mejorar, no solamente decir yo aquí en mi comunidad, no, 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 es a nivel mundial. Creo que ya hemos visto igual muchas noticias de que si yo agarro esta plumita y la tiro, aunque sea aquí fuera de mi casa, termina por ahí en la Antártida y es como, wow, ¿no? O sea, qué impresionante que yo estando en Ciudad de México puedo generar un producto basura que llegue tan lejos, ¿no? Que llegue a dañar a alguien, personas, animales, ecosistemas y demás que yo no conozco, con los que no interactúo y con los que quizás jamás vaya a interactuar directamente, ¿no? Sí, sí, te sigo escuchando. Sí, si quieres te tengo tantito. Fíjate que hay un par de cosas que me gustaría incluir a lo que estás diciendo. Una tiene que ver con una frase, no sé si la has escuchado, por ahí dicen, ecología sin conciencia de clase es jardinería. Y hacen como esta... Intentan explicar cómo pues alguien que hable de ecología pero no considere que la ecología en realidad tiene que ver con un problema social y que no podemos considerar que todas las clases sociales se pueden ver por igual. Por ejemplo, en este caso de los aviones, ¿no? La contaminación que pueden llegar a generar todos los aviones y quienes pueden llegar a tener acceso a ellos son una parte reducida de la población global, ¿no? Por un lado. Y de hecho a mí me gustaría como dejarlo simplemente como ecología sin conciencia. Es cualquier otra cosa menos ecología, ¿no? Porque ahí también pienso, como vegano, también pienso en como, no sé, alguna vez mi interés de compartir lo que el veganismo le podría hacer bien a la sociedad, dije, pues voy a tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, pero yo no puedo pensar e ir con una persona que trabaja en el campo, que trabaja de día a noche, que apenas si le alcanza para comer y decirle, oye, eso que te estás comiendo está provocando contaminación, ¿eh? Y mira lo mal que estás haciendo. Por decirlo de alguna manera, no lo haría, pero lo que quiero llegar es que qué tonto sería de mi parte pensar que puedo hablarle de la misma forma a todos, porque ya de por sí algunos tienen más problemas que otros, ¿no? Hay una diferencia enorme de, de experiencias de vida, por así decirlo, ¿no? Esa era una parte. Y la otra que me llamó mucho la atención es que decías que todos estamos de alguna manera generando un impacto en nuestro entorno, ¿no? Sea positivo, sea negativo, pero en cada momento. Hago una búsqueda en Google y ya esa búsqueda generó la necesidad de energía a través de un servidor que tiene Google y se transforma quizá en contaminación, ¿no? Mi duda ahora sería, yo lo desconozco, pero tú nos vas a ayudar con eso. ¿Existe entonces en la sustentabilidad una respuesta a el total de nuestras acciones? ¿Cómo decirlo? ¿Existe la posibilidad de que yo sume todas mis acciones durante el día, durante la semana, durante el mes y que el que yo pueda decir mi día a día es sustentable porque se compensa como las actividades positivas con las negativas, o de qué iría la sustentabilidad en ese caso? O sea, y digo, yo quiero ser sustentable, o no puedo serlo, ¿cómo sería? Sí, 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 puede serlo. De hecho, ya lo eres. Regresando primero a lo de ¿cómo dijiste? Ecología con Ecología sin conciencia. conciencia de clase es jardinería. Así es. En ese punto, realmente yo lo aplicaría a todos los aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos, dirían, pero yo tengo otra frase, ¿no? Desde tus privilegios es desde donde, pues, hablas al final de cuentas. Desde mis privilegios yo digo, yo no tengo una buena economía, gano poco, cosas así, ¿no? Y a lo mejor yo diga, por decir algo, yo gano no es que lo gane, ¿verdad? Pero yo gano, por ejemplo, al mes 6,000 pesos. Y yo puedo pensar, es que yo gano muy poco.
pero resulta que hay personas que ganan menos, ¿no? Entonces, y hay personas que ganan más. Hay muchas diferencias dentro de, y cada uno en su nivel de vida, en su forma de interactuar con el medio ambiente y todo, pensamos, ay, no manches, estoy mal. Creo que eso, no sé si se da a nivel, pues, global, ¿no? Pero al menos es muy de México, en definitiva. El pensarse a sí mismo como, uy, es que yo estoy mal, yo necesito que me ayuden. Y yéndome un poquito más a este comentario que decías, por ejemplo, de no puedo ir con una persona que vive en una zona rural, que muchas veces no tienen ni pavimentación, y decir, no puedes comer esto o no debes de comer, porque muchas veces es lo único que tienen para comer. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, en ese aspecto, es lo que, bueno, a nivel, soy administradora, a nivel administración se hace, es un estudio de mercados, que sería el estudio del medio en el que se encuentran las personas y decir, ok, en esta zona, ¿qué crees? A lo mejor la gente dice, yo no tengo que comer, solo me alcanza para comer, por ejemplo, un pollo al día, o sea, durante desayuno, comida, cena, y eso comen todos, no un solo integrante, ¿no? Pero resulta que en esa zona hay tierras fértiles. Entonces se puede hacer algo más, ¿no? Puedes decir, bueno, va a ser ese pollo y ahora vas a tener calabacitas, vas a tener papas, que te aportan muchísimos, muchísimos nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Es ver un poquito más esto. Y con esto voy a tu pregunta de si podemos ser sustentables. Yo te diría, a lo mejor yo, por el tipo de alimentación que llevo, pues no puedo comparar el decir, a regresar a la pregunta, dijéramos, ¿no? De, ¿yo puedo ser vegana? Bueno, yo te preguntaría, ¿crees que yo puedo ser vegetariana? ¿O tú crees que haya alguien que sea vegano, es decir, al 100% lo que implica ser vegano? Y disculpa que no te permita hablar, pero es lo mismo con esta pregunta, ¿no? ¿Puedo ser yo sustentable? O en este caso, el clásico, ¿no? De puedo ser 100% sustentable. No, como tal, al 100 no, porque el simple hecho, reitero, de estar aquí sentada, respirando, sin hacer nada, sin comprar nada, sin consumir nada en absoluto, así fuera de aquí a 10 años, no me muevo de aquí, no como, no tomo, no nada, estoy contaminando, ¿no? Entonces, no puedo decir soy 100% sustentable, sin embargo, sí puedo tener acciones hacia la sustentabilidad, que es lo que están haciendo la mayoría de empresas. Reitero, ¿no? Muchísimas empresas, cadenas y demás, nacionales, internacionales o incluso pequeñas empresas tienen actos como decir, yo recaudo agua de lluvias, yo tengo un sistema de filtrado, es decir, no compro garrafones de agua de pues estos comerciales, ¿no? Yo tengo un filtro de agua que va conectado a mi grifo y de ahí tomo todo el agua que ocupo. Y es sana, y está bien, y está limpia, y están registrados y demás. Entonces ya con eso yo tengo una acción sustentable. Con eso estoy ayudando. Y sí, realmente no es que haya como una tabla, ¿no? De decir, a ver, contamino en 10 cosas, ahora lo voy a recuperar con 5 cosas. No es como tal, lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, decir, yo, Gloria, tengo un automóvil y voy a mi universidad y me desplazo durante 2 horas para poder llegar. Ah, bueno, pues a lo mejor el vecino va de paso. Así sea aquí a 2 cuadras, decir vecino, pues le doy un ray, ¿no? O sea, lo avanzo un poquito, igual de regreso, ¿no? Decir, incluyan más personas en el proceso, porque incluso, al menos yo que estoy aquí en la ciudad como tal, existe muchísima, muchísima contaminación de todo tipo, pero en este ejemplo que voy a dar, pues hay mucha contaminación de gases que se producen por vehículos. Entonces, el hecho de que yo diga, voy a tomar mi bici para ir y no contaminar en ese aspecto, me termina perjudicando a mí. Una, por pues, la mala educación vial que existe, la desinformación que hay más que nada, y porque termino aspirando estos gases. Entonces no es conveniente realmente, ¿no? Hay ciertas zonas que sí se puede, zonas que no, más accesibles o demás. Lo que sí puedo hacer es decir, tomo mi bici y bajo a la tienda, en lugar de salir en mi carro, ¿no? O incluso están estas
medidas que muchos toman de decir, bueno, voy a hacer el súper, voy a ir al tianguis, me coordino con mis vecinos y a lo mejor les traigo por ahí algunas cosas, que mi vecino va a traer nada más 1 kilo de jitomate, pues ya se lo traigo yo y ya no gasté ya en taxi en ir y venir porque ya es una señora mayor, ¿no? Entonces, estas acciones, por mucho que nosotros digamos son pequeñas, ya están haciendo un cambio. Si, por ejemplo, tú, Ricardo, dices, voy a hacer mi análisis de huella de carbono, mi huella ecológica, y a lo mejor terminas dándote cuenta, ¿no? O haciendo un autoanálisis, soy muy administradora, ¿no? Entonces puedes hacerte un análisis FODA de tu persona, de tu casa, de las personas que viven contigo y decir, a ver, pues cada que desayunamos, comemos, cenamos, lo básico es que se ensucie un plato, un vaso y un cubierto. Sin embargo, terminamos ensuciando 2, 3 platos, un topper, pues de la sartén, la olla, se lava, se guarda, se vuelve a sacar, etcétera. Yo recuerdo que en mis tiempos mi abuela era muy de las ollas no van en el refri. Yo es lo que ahorita aplico. ¿Por qué? Porque caliento a veces ahí los alimentos, los recaliento, pero ya no lo pasé de la olla a un topper y del topper otra vez a la olla que ya lavé y que voy a volver a lavar. Entonces, me ahorro como un proceso de lavado, entre comillas, de la olla y del topper, ¿no? Y de volverlos a utilizar nuevamente. O incluso de que digas, el clásico creo más sonado, ¿no? De ciérrale el grifo, de decir, me voy a lavar los dientes y utilizo pasta. Como tal, no deberíamos ni siquiera de mojar el cepillo ni nada, pero bueno, si lo haces es abrir, mojas, cierras, ¿no? Te cepillas, escupes, enjuagas, te enjuagas, o sea, abres y vuelves a cerrar, abres y vuelves a cerrar. Lo mismo el proceso, por ejemplo, de las duchas, que bueno, y ahorita decimos, me voy a duchar, ¿no? O sea, es un baño corto, no es un baño de media hora, de 1 hora, es bañate en unos 10, 15 minutos y realmente tu cuerpo como tal no necesita estar en el agua por más tiempo. Incluso puedes ocasionarte, un daño en la piel, alergias, etcétera, etcétera. Entonces, con estos cambios significativos que digas, bueno, me hago 30 minutos en el baño, bañándome bajo la regadera, a lo mejor puedo utilizar 5 menos de flujo de agua, no de que termine antes, ¿no? Pero bueno, mientras me estoy jabonando, le cierro la llave. Con eso realmente ya estás haciendo acciones sustentables que pueden ayudar y que pueden, digamos, pues nivelar esta huella de carbón. Tampoco implica, reitero, que pues hagas como cambios muy radicales en tus hábitos, decir, ay, ahora voy a tener muchísimas plantas en mi casa. No, porque a lo mejor no tienes tiempo de cuidarlas y pues van a terminar muriéndose y es más desastre, ¿no? Pero sí a lo mejor ver ciertas acciones que digas, bueno, pues ya no voy a la tienda en carro, ¿no? A lo mejor y camino y hasta me va a ser mejor, ¿no? Caminar un poquito, va. Con estas acciones es más que suficiente. Ahora, si realmente puedes hacer estas acciones, ¿no? De reducir tiempos, cambiar cosas que pueden estar ayudando al medio ambiente y no lo hacemos, y aún así puedes aumentar, pues qué fabuloso, ¿no? Si no se puede, reitero, no hay problema, pero de qué puedes ser tú y eres una persona, porque te conozco, ¿no? Eres una persona que tiene acciones hacia la sustentabilidad, definitivamente sí. Simplemente no nos enfoquemos en hacerlo a la perfección, ¿no? Vamos a ir aprendiendo en el proceso e incluso el clásico, ¿no? Ir empapando a los demás con respecto a nuestras acciones, cambiando hábitos. Tú como vegano lo has visto, tú lo llevaste a cabo, a lo mejor en un principio sí, pues argumentaste un poquito, ¿no? De mira, esto es bueno por esto, por el otro, por aquello, y te topaste con personas que decían, es que yo no puedo, es que no tengo la capacidad, es que es muy caro, porque igual tenemos esa idea, ¿no? De tener acciones hacia la sustentabilidad es caro. No, no necesitas gastar, ¿no? No necesitas comprar estos popotes ecológicos, porque yo nunca he usado, ¿no? No los uso, no los ocupo, entonces no los compro. Ya, pero pues tampoco compro los de plástico, igual, no hay ningún problema. No tengo que adquirir cosas para ser sustentable o para ser vegano. Simplemente, pues mejorar mis hábitos, reducir tiempos en algunas cosas y con eso es más que suficiente. Dijeran, si puedo ayudar incluso pues al vecino, ¿no? Incluso te podría decir algo que hemos visto que se ha llevado a cabo
personas que tienen restaurantes y que dicen esto de un café pendiente, que no es un café, no es una comida que se le da a personas que no tienen los recursos para comer. Con eso estás colaborando a la sustentabilidad y enormemente. Es uno de los objetivos de la sustentabilidad a nivel global, el cero hambre. Entonces, que tú apoyes a alguien, sea una persona, sea un animalito, con lo que tú puedas, es fabuloso, realmente. Así que no te preocupes, tú ya eres sustentable. Ok. Sí, de hecho, igual mi intención es como para que los demás escuchen, pues, qué podemos hacer al respecto, ¿no? Para ir cerrando con este tema, voy a leerles, para quienes pudiera haberles quedado duda de qué es la sustentabilidad, hay un concepto que me agrada. Dice, la sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Entonces es prácticamente lo que acabas de decirnos. Y otra cosa que me parece interesante, yo podría decir, en función de lo que dijiste, en resumidas cuentas, las soluciones parecieran ser, ¿cómo decirlo? No generales, sino particulares. Es decir, en función de si vives en la Ciudad de México, por ejemplo, tu caso, quizá ir en bici no resulta tan buena idea como lo que decías, pero si yo vivo en Cholula y estoy lejos de la ciudad, igual y a mí sí me conviene, ¿no? Entonces, las soluciones parecieran ir enfocadas a, pues, cada uno de nosotros, cuando pienso como personas, pero también incluso cuando pienso en empresas o en naciones. Y eso me hace llegar al último de los temas que quiero tocar antes de que vayamos a hablar de lo que haces hoy en día, ¿no? Y es lo que decías de la Agenda 2030. O sea, al final tenemos a un grupo de países que son quienes de alguna manera controlan qué se hace y qué no se hace, y nos vienen y nos proponen, ok, de aquí al 2030 tenemos que seguir estas acciones para poder solucionar estos problemas. Y todos tenemos que entrarle parejo, ¿no? Y ahí es donde yo digo, ¿por qué todos tendrían que entrarle parejo si la mayor parte del problema fue ocasionada por unos cuantos que ahorita nos vienen a decir, todos tienen que transitar hacia los autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Y dejemos la gasolina de lado cuando estos países ya aprovecharon por mucho tiempo las ventajas de hacer el uso de la industria del petróleo, por ejemplo, que sabemos que pues contamina bastante, ¿no? Y nada más me gustaría escuchar de ti algún comentario breve antes de que pasemos a qué es lo que estás haciendo sobre la Agenda 2030. O sea, me parece muy bueno, me parece interesante todas las cosas que se proponen, pero al mismo tiempo siento que hay mucha desequilibrio, ¿no? Hay mucho desequilibrio en relación a lo que tienen que hacer los países, ¿no? Como si todos tuvieran que hacer lo mismo, ¿no? Siento que no está tan justo. Ok. Am, se me congeló por aquí. Hola, hola. Sí, sí, sí ¿Sí? te veo. Ok, ok. Sí, respecto a esto, por ejemplo, sí se habla de modo en los objetivos, de modo muy general, por así decirlo, muy pues global al final de cuentas. Sin embargo, yo invito a todos, ¿no? Que vayan, no se queden como con duda, curiosidad, es más, vayan, revisen por ustedes mismos, ¿no? Busquen objetivos de desarrollo sostenible. Aparecen unos iconos, son 17 objetivos que como tal yo voy a cambiar la palabra. Son pues acciones, son compromisos de todos los países como tal, son acuerdos a los que se han llegado. Y sí, claro, se plantean de modo muy general al principio. Si le dan clic a uno de estos cuadritos, que por ejemplo el cero hambre, le das clic, te abre, te da ejemplos, da información respecto a qué ha habido de cambios, de mejoras, te dan tips de qué cosas podemos hacer, ¿no? Incluso que tú digas, yo no puedo alimentar a los demás, bueno, pero pues no desperdicies alimentos, ¿no? Con eso es muchísima ayuda. Entonces, hay algo muy sonado que yo creo que igual tú como ingeniero, pues lo puedes ver, es más sonado de energías, pues más verdes, la no contaminación ambiental por vehículos de gas.
hay una propuesta, un acuerdo de reducción del CO2, de las emisiones del CO2, y como tal tú puedes decir, oye, como lo acabas de decir, ¿no? ¿Cómo es posible? Ellos han contaminado muchísimo y México tiene que aplicarse a eso. Bueno, no es nada más reducción de emisiones, ¿no? Sí hay un acuerdo y se llegó a un acuerdo, es decir, México no debe de rebasar tal grado de emisiones, ¿no? A lo mejor en Holanda tienen otro porcentaje, Estados Unidos tiene otro porcentaje, porque sí produce más que México, por ejemplo, y reitero un poquito, ¿no? Son acuerdos, entonces es el compromiso, dijéramos, a modo personal de los países de hacer lo posible por llegar a estos puntos. Así como decía, nosotros como persona no es como obligatorio 100% que digas no puedo hacer esto, ya no lo puedo hacer, o ya lo hice, ya fracasé. No, para nada. Hay que ver qué acciones podemos hacer para lograrlo. Si no se logra llegar al objetivo, entre comillas, no pasa nada porque ya vimos por dónde no. Entonces ya vamos a ver por dónde sí hacer las cosas, ¿no? Estos objetivos, reitero, los podemos tomar incluso a modo personal, aunque están a modo muy general. Vienen muchos tips de qué cosas podemos hacer, qué acciones, por más pequeñas que nosotros digamos, es una acción súper pequeña lo que estoy haciendo, hacen estos cambios. Y reitero, cada uno de estos objetivos pues vienen explicados, ¿no? Como tal en esta página, pues que es abierta, libre, gratuita. Podemos analizarlos, ver, pensar, cuestionarnos principalmente. Yo los invito muchísimo a cuestionarnos el porqué de las cosas y en dado caso comparar, ¿no? Dijeras tú, así como otros países anteriormente, pues ya explotaron eh, su abasto en sí petrolero y ya ahorita que no tienen dicen, uy, soy súper sustentable, ¿no? Todos mis vehículos eléctricos y demás. Y nosotros que aún tenemos petróleo, bueno, pues la idea es no llegar a ese punto, ¿no? No llegar al ya no tenemos petróleo y ahora pues no tenemos otra opción más que meter vehículos eléctricos o etcétera. Entonces, empezar nosotros el cambio, verlo de lo más positivo, ¿no? Decir, no tenemos que llegar a ese extremo que ellos llegaron, aprender de lo que ellos ya pues vivieron, sufrieron, experimentaron e ir pues adaptándonos, ¿no? Al menos acá Ciudad de México hay muchísimos vehículos particulares, muchos vehículos de transporte público que son eléctricos, que tienen un costo muy bajo para el público, que pues ahí está accesibilidad, ¿no? Y poco a poco se va a ir hacia los demás estados, hacia los demás municipios, y con esto, pues ya no vamos a tener que llegar a decir, uy, ya no tenemos petróleo, ahora qué voy a hacer, ¿no? Y de momento hacer un cambio súper drástico, tenemos todavía esta opción, esta posibilidad de aprender de ellos, ver qué podemos aplicar, cómo lo podemos aplicar y pues ir mejorando, ¿no? No esperarnos, reitero, a esta hora cero, dijéramos, de nosotros, ¿no? Perfecto, pues bueno, ahí está la invitación para todas y todos los que nos pudieran estar escuchando y o viendo. Hay mucho que podamos hacer y como tú decías, pareciera que la unión sí hace la fuerza, ¿no? Entonces, como sociedad, como comunidad, como grupo, como lo que sea, una serie de personas unidas, podemos hacer más, ¿no? Entonces, yo sí invito a las personas a que pues se cuestionen qué tanto más podemos hacer al respecto. Ya nada más para finalizar, en los últimos minutitos que nos quedan unos cuantos minutos más. Me gustaría que compartieras con las personas qué es lo que estás haciendo, dónde te encuentras estudiando, porque alguien podría pensar y por qué habla con tanta seguridad de todo esto, ¿no? Para que pues vean que realmente pues, estás haciendo tú algo al respecto, ¿no? ¿Dónde te encuentras estudiando? ¿Cuál es tu tema particular? Y un poquito de lo que estás haciendo. Claro que sí, muchas gracias. Pues reitero, mi nombre es Gloria Lozano. Yo soy actualmente estudiante del Instituto Politécnico Nacional en el área administrativo. Me encuentro estudiando la maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad, que como tal decía anteriormente, ¿no? No es empresas sustentables, sino para la sustentabilidad, porque pues, son acciones, ¿no? Y con esto, pues es que contengo esta
información, ¿no? Este conocimiento adquirido por parte de esta gran institución de decir, pues hablar de la Agenda 2030. Por ejemplo, mi tema de tesis en esta ocasión es relacionada con el agua, el uso, manejo de agua, porque la contaminamos incluso desde casa de una forma impresionante, ¿no? Y pues con ello he llevado muchas investigaciones a nivel pues escolar principalmente. Aún no he hecho ninguna publicación científica, pero ya estamos trabajando en ello. Y pues esto principalmente me he dedicado a compartir un poquito de información, de conocimiento respecto a qué podemos hacer, ¿no? Pequeños cambios que se vuelven hábitos enormes, impresionantes, que pues pueden hacer esta diferencia, ¿no? Como bien decías, pues me encuentro viviendo en la Ciudad de México, esperando pues igual viajar de la manera más sustentable posible, dejando una huella ecológica pues mínima, ¿no? O al contrario, pues que sea favorable. Entonces, pues sí, esta soy yo y pues aquí estamos cualquier cosa. Andaremos, espero, más adelante de volver a platicar contigo en un podcast y pues muy feliz y agradecida de que me hayas invitado. No, gracias, gracias a ti. Yo desde que inicié con pues con este proyecto del podcast, pensaba en muchos aspectos de cómo traer a las personas que pudieran estar interesadas en todo esto, pues, pues personas que supieran lo que hacen y que estén encaminadas en convertir en nuestra sociedad en una mejor sociedad. Y creo que eres un ejemplo muy claro de que pues se puede, ¿no? Y ahí estás todavía estudiando acerca de esto y no me cabe ni la menor duda que vas a lograr cosas muy, muy grandes. Gracias, gracias Gloria, gracias hermana. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos de todas y todos quienes nos pudieran estar acompañando hasta este momento. Este fue un capítulo más del podcast de ciencias. Nos vemos hasta pronto.